Últimamente estamos viendo un montón de noticias sobre la guerra en Ucrania, noticias que los medios de comunicación occidentales, como de costumbre, tergiversan, manipulan o directamente ocultan, de modo que me veo obligada a hacer estas entregas de desmintiendo la propaganda occidental algo más habituales. Hoy vamos a hablar, espero de la forma más resumida posible, de una cosa que me ha llamado mucho la atención, puesto que de ella los medios occidentales no han dicho absolutamente nada, y es que muchas veces se centran en lo superficial de la noticia, pero no van a analizarla ni mucho menos dicen qué supone. Hace poco hemos estado hablando sobre las entregas de tanques a Ucrania que en principio ya han quedado absolutamente pactadas, pero ahora Zelensky sube la apuesta y pide cazas. Olaf Scholz, de hecho, se encuentra algo desconcertado. Pareciera que el canciller alemán de repente se empezara a dar cuenta de algo, de modo que, claro, ahora tras este repentino despertar, el debate sobre el envío de cazas a Ucrania de repente le parece irracional. Lo cierto es que los países occidentales siguen recopilando armamento y más armamento. Francia y Australia enviarán obuses y Ucrania parece que ya está tratando de cerrar algún tipo de acuerdo con Polonia, país, ya sabemos, uno de los más antirrusos de todo Occidente, que siempre está dispuesto a hacer más y más por Ucrania en este caso, pero en realidad con tal de fastidiar a Rusia. Pues parece que Ucrania ha llegado a un acuerdo con Polonia en referencia a estos cazas, o al menos está trabajando sobre el acuerdo en cuestión. Estamos hablando de hechos gravísimos y desde los medios de comunicación occidentales no se les está prestando ni el 2% de toda la importancia que tienen. Desde Rusia ya han avisado que cuanto más armamento se envía a Ucrania, lógicamente más subirá la apuesta, es decir, más escalará el conflicto. Pero es que ahora estamos hablando de un escalón peligrosísimo, estamos hablando del envío de cazas, en particular son los cazas F-16, y me parece muy necesario hacer algo de números aquí. En principio, para blindar sus cielos, Ucrania pide nada más y nada menos que 180 cazas de esos. Lo curioso es, en este caso, compararlo con la cantidad de cazas de otros países según los datos ofrecidos por el Military Balance en el año 2021. Ojo, cuidado. Ucrania, os recuerdo que pide 180 cazas por lo menos. Su valor total asciende a unos 32.500 millones de dólares. Y viendo los cazas que tienen otros países occidentales, nos llevamos una tremenda sorpresa. Reino Unido tiene 161, Alemania 226, Francia 250, Ucrania pide 180. Y teniendo en cuenta que Ucrania ya ha perdido más de 330 aviones, esto no suena más que a una absurda pérdida de dinero y sobre todo a una absurda y triste esta vez pérdida de vidas sobre todo ucranianas. Pero otra cosa que no dicen los medios de comunicación occidentales, sencillamente porque no les conviene, es que tal y como se está desarrollando esta guerra entre la OTAN y Rusia, que no se confunda nadie, porque el armamento que va para Ucrania es de la OTAN, porque a los soldados ucranianos los entrena la OTAN, porque la OTAN presta todo tipo de ayuda económica y también militar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esta guerra entre la OTAN y Rusia que está transcurriendo en el suelo ucraniano, lo cierto es que está llegando a unos términos en los cuales el frente ucraniano se está desmoronando. Estamos hablando de que Rusia recientemente ha tomado Soledar, Blagodatnoye, cosa que Ucrania niega, como ya ha ocurrido, recordemos, con Soledar. Tenemos fotos del grupo privado Wagner
justo en el pueblo de Blagodatnoe que controlan al 100%. Además, el grupo Wagner se destaca sobre todo por el hecho de que generalmente jamás anuncian ningún tipo de toma de nada hasta el momento en el que no lo controlan absolutamente, es decir, al completo. Esto se debe básicamente a que cuidan su imagen y no quieren tener la reputación de un grupo cuya palabra no vale absolutamente nada, cosa que desgraciadamente no se puede decir sobre Ucrania, puesto que ya sabéis que el esquema generalmente es siempre el mismo. Rusia toma bajo su control un territorio, Ucrania lo niega una semana, 2 semanas, hasta que no puede negarlo más y después lo reconoce con la boquita pequeña y enseguida pasa a otra cuestión. Los medios de comunicación occidentales lógicamente ayudan bastante, eso sí, cada vez ayudan menos, puesto que hasta en Europa Press cada vez hay más artículos donde se intenta mostrar de una forma muy sesgada, pero algo es algo, también la posición de Rusia. Algo definitivamente está cambiando, no solo en el frente, sino también fuera del mismo. Pero lo importante es eso, el frente, y es que en el frente Rusia ha vuelto a reactivar su ofensiva y está avanzando bastante. Soledar, Blagodatnoe ahora mismo están cercando además Artyomovsk o Bakhmut. Lo mismo están haciendo con Ugledar, el frente de Zaporilla se está reactivando también, es decir, Ucrania, y esto lo ha reconocido el propio presidente del país, Vladimir Zelensky, está ahora mismo en términos militares en una situación muy complicada. Y aquí es donde viene lo clave, lo realmente peligroso de todo este asunto. Algo que, repito, se callan una y otra vez los analistas pagados por la OTAN y, por supuesto, los medios de comunicación occidentales que cobran básicamente de la misma fuente. Y es que la única salida más o menos decente que tiene Zelensky de esta guerra es provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, es decir, la Tercera Guerra Mundial. Tiene absolutamente perdida la guerra en Ucrania en los términos en los que ya la conocemos, de modo que necesita escalar el conflicto más y más y más para tapar básicamente las pérdidas que tiene sobre el terreno con pues cada vez más envíos de armamento, cada vez nuevos titulares, lo que ya llevamos viendo desde hace meses. Pero llegará un momento en el que esto sencillamente no será posible y entonces necesita escalar el conflicto hasta el punto exacto en el que la OTAN tenga que meter tropas ya de forma abierta, puesto que ya sabemos que tropas de la OTAN en realidad sobre el terreno hay. Lo que pasa es que es una cuestión sobre la que ninguna de las partes pues haya hecho realmente nada, es decir, y esto es otro hecho importantísimo sobre el cual no habla nadie de Occidente, porque suena realmente mal para ellos, pero es la realidad. El hecho de que la Tercera Guerra Mundial todavía no ha estallado se lo debemos directamente a Vladimir Putin y a la paciencia que está mostrando con cada siguiente escalada del conflicto. Si bien es muy probable que el conflicto también termine escalando por parte de Rusia y que la primera perjudicada de esto sea precisamente Ucrania, puesto que Rusia utilizará armamento más destructivo, las ofensivas serán mucho más fuertes, de modo que serán los soldados ucranianos los que desgraciadamente tengan que pagar el precio de las absurdas decisiones de Zelensky. Y es que ahora mismo estamos hablando de una persona que está tomando decisiones políticas donde habría que tomar complicadas, no os digo que no, decisiones militares. Zaluzny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pidió en reiteradas ocasiones en su momento evacuar primero Soledar y ahora está pidiendo evacuar Bakhmut, es decir, salvar a sus hombres para luego
vale poder redestinarlos a otros frentes, pero es cuando tú ya tienes claro que una ciudad está perdida en términos militares, el dejar allí soldados defendiéndola es perder vidas a lo tonto. Es algo que Ucrania, de hecho, ha hecho en reiteradas ocasiones, puesto que Zelensky necesita vender a Occidente que Ucrania resiste, necesita esta imagen. Es todo eso, imagen, fachada, publicidad y marketing. No hay en ningún momento ninguna preocupación del presidente ucraniano por las vidas que se están perdiendo allí, que se cuentan por decenas de miles. Decenas de miles solo en el caso de esta reciente ofensiva. Estamos hablando de 25.000 soldados como mínimo perdidos en Soledar. En Bakhmut o Artemovsk esto muy probablemente se duplicará. O sea, estamos hablando de una tremenda cantidad de vidas humanas perdidas en una absurda campaña de publicidad. Pues bien, lógicamente Zelensky no va a evacuar nada. Esta decisión en su momento la tuvo que tomar el comandante en jefe de la operación especial en ese momento, Surovikin, cuando retiró las tropas rusas, por ejemplo, de Jersón, pero también de otras áreas. Entonces se salvaron 30.000 vidas y ahora son soldados que están reforzando otras áreas del frente. Esta es una diferencia clarísima, diría incluso la diferencia entre una decisión militar racional y una decisión política basada pura y únicamente en la imagen. Pero en fin, estamos donde estamos y teniendo en cuenta que los medios de comunicación occidentales no dicen ni una palabra sobre esto, considero que es mi deber informaros a los que me seguís sobre la situación real en el frente de Ucrania y las implicaciones que dicha situación puede tener en las vidas de cada uno de nosotros. Yo vivo en España, muchos de los que me veis vivís en Occidente y por las decisiones absurdas de nuestros políticos nos estamos viendo involucrados en una verdadera tercera guerra mundial. No es ninguna broma. Ya estamos hablando de enviar cazas. Cazas, por cierto, cuyo envío, adivinad a quién va a terminar beneficiando. No se podía saber. Resulta que la empresa estadounidense que produce esos F-16 ya ha anunciado que está dispuesta a ofrecerlos a todos aquellos que envíen sus aviones a Ucrania. Es decir, esto es algo así como que a todo aquel que done gratuitamente, claro está, su comida a los más necesitados, yo le vendo muy amablemente la mía. Por ella, por supuesto, hay que pagar y bueno, una vez más lo que estamos viendo es que los que están ganando con esta guerra parecen ser los mismos de siempre. Y os recuerdo que Vladimir Zelensky ya no solo lo reconoció, sino que directamente invitó a Estados Unidos a una colaboración monetaria / comercial. It is obvious that American business can become the locomotive that will once again push forward global economic growth. We have already managed to attract attention and have cooperation with such giants of the international financial and investment world as BlackRock, JP Morgan, and Goldman Sachs. Such American brands as Starlink or Westinghouse have already become part of our Ukrainian way. Your brilliant defense systems, such as HIMARS or Bradleys, are already uniting our history of freedom with your enterprises. We are waiting for Patriots. We are looking closely at Abrams. Thousands of such examples are possible, and everyone can become a big business by working with Ukraine. Es decir, les ha ofrecido a las empresas estadounidenses de una forma absolutamente directa y abierta venir a Ucrania a hacer negocio y por lo tanto
muchísimo dinero. En resumidas cuentas, a Zelensky parecen preocuparle muchísimo más los beneficios de las empresas estadounidenses que las vidas de los ciudadanos propios, sobre todo si estamos hablando de soldados. Y en manos de semejante personaje tenemos ahora mismo la paz mundial, lo cual en principio no debería ser así, siempre y cuando nuestros políticos, es decir, los occidentales, velaran por nuestros intereses, por los intereses de sus respectivos países, de los países que gobiernan. Pero por alguna extraña razón esto no sucede así. De modo que ahora mismo estamos en la tesitura en la cual estamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial por un loco manipulado por los Estados Unidos.